un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. El Señor les bendiga, amados hermanos. Buenos días. Bueno, ya nuestro hermano Neftalí, el pastor, ya presentó a mi familia, Mayra, Rafa y mi esposa Silvia. Ellos están acompañándonos y hoy quiero dar gracias a Dios por ese privilegio de estar aquí. Mi nombre es Rafael y bueno, el Señor nos ha traído con propósito. Amén. Algunos ya les conocimos y otros no, pero en el Señor somos uno solo. Amén. Quiero invitarles al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En el verso 1 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Hay una palabra que vino a mi corazón hace ya algunos días, después de un tiempo de estar orando: Señor, ¿qué quieres para tu pueblo? Y cuando yo le digo al Señor, ¿qué quieres para tu pueblo?, lo primero que viene a mi corazón: yo soy tu pueblo. O sea, háblame a mí, Señor. Primero mi corazón, tócalo, ministralo. ¿Cómo me presento delante de tu pueblo, Señor, si no me presento delante de ti? Y en el mundo podríamos decir, ¿con qué cara, verdad? ¿Con qué rostro? ¿Qué vamos a decir? Y la palabra que venía del Señor a mi corazón era esa palabra que el Señor habló de Moisés, hablando a un pueblo hebreo, hablando a un pueblo que tenía las promesas, la palabra, no a un pueblo gentil, sino a un pueblo hebreo. Y creo que la palabra del Señor es para su pueblo. Y venía esa palabra porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el Señor me levanta y empiezo a meditar en esa palabra primero en mi corazón. Y digo: Dios, ¿dónde tengo puesta mi mirada? ¿Dónde está puesto mi corazón? Porque cuando dice tenía puesta la mirada, está hablando también de dónde tenemos puesto el corazón. ¿Dónde están nuestras motivaciones? Nuestras intenciones aún de venir a la congregación, aún de reunirnos con los hermanos para oír la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra motivación? Pero iniciando con esta palabra, manera introductoria, Dios habiendo hablado muchas veces, y esta palabra, Dios habiendo hablado, y el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado. Número 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Pero número 2, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y podemos mirar a través de las Escrituras muchas cosas. Podemos mirar a través de las Escrituras la cultura judía, la cultura babilónica, muchas culturas.
podemos mirar a través de la Escritura también mucha historia, muchas cosas diferentes. Pero si hoy algo es digno de poner atención, es que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aleluya. A quien ha constituido, quien ha sido afirmado heredero de todo. Y eso le incluye a usted y me incluye a mí. Cuando miramos Hebreos capítulo 1 a manera de introducción, como si el dar un ejemplo, cuando usted va a un restaurante a comer y resulta que es 3 tiempos, sí me capta, ¿verdad? 3 tiempos, la comida es 3 tiempos. No es buffet, no, son 3 tiempos. Y entonces usted dice, bueno, el primer tiempo que tiene, y le dicen un caldo de pollo, una sopa X. Está bien, démela. Pero no es el platillo fuerte, ¿verdad? El primer tiempo no es el platillo fuerte. No le dicen el primer tiempo una carne asada. Pero cuando leemos Hebreos capítulo 1, pareciera que el primer tiempo inicia con una carne asada, con un platillo fuerte. Dios, habiendo hablado, ha escuchado personas que dicen, es que Dios ya no me escucha, Dios ya no me habla, Dios ya no me oye. Pero Dios está hablando y ha hablado de muchas maneras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha estado hablando en todas las generaciones, en todos los tiempos, a través de la naturaleza, a través de muchas dispensaciones, a través del diluvio. Dios nos ha hablado. Pero hoy nos ha hablado. Hoy nos habla a través de aquel que ha sido constituido el heredero de todo. Digno de escuchar, digno de escuchar. Ahora, vayamos un poquito más en esta parte de Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 1. Después de estar este hombre, este escritor, hablando de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, dice el verso 1, por tanto, en base a esto, parafraseando, por tanto, es necesario, número 1, es necesario, número 2, que con más diligencia, número 3, atendamos las cosas que hemos oído. O sea, en base a la importancia de lo que se está escuchando, en base a esa importancia, entonces dice, necesario, diligencia y atención. Y atención. Usted puede estar en la misma manera comiendo con la familia y de pronto de estar comiendo, alguien se levanta y dice, su atención por favor, su atención. Y cada uno en su plática, ¿verdad? Así llega a suceder. No sé, en mi familia así es. Estamos 2 en una plática, 2 en otra, 2 en otra y 2 en otra. Pero alguien se levanta y dice, su atención por favor. Estamos aquí reunidos y alza la voz. Y esa es la expresión que este escritor está queriendo llamar nuestra atención. Hay muchas cosas en el libro de Hebreos. Y podríamos mirar sacrificios de animales, sangre de animales. Podríamos mirar a los ángeles como espíritus ministradores y hablar de ellos también. Y cada uno con su plática, cada uno con su tema, cada uno, yo miro en Hebreos esto, no, pero yo miro también aquello. Pero alguien se levanta y ese es el Padre. Y está diciendo, su atención por favor. Es necesario que todo lo que se habló en aquel tiempo, sea Moisés, sea Isaías, sea Jeremías, sea cualquier profeta, pero su atención. Hay alguien a quien es digno de prestar atención, porque hoy está hablando. Necesario, hermanos. Cuán necesario
en nuestra vida es tener diligencia para escuchar y tener un oído para oír. Y tener un oído para oír lo que el Hijo quiere hablarnos hoy. ¿Ha estado en una plática donde usted quiere llamar la atención en algo y usted está hablando y de pronto mira que alguien está platicando otras cosas, otro está en otro asunto y usted dice, por favor, pónganme atención, esto es importante? Ah, sí, está bien. Y después les mira igual y de pronto algo puede pasar en su corazón, como es el corazón del Señor. Es necesario, sabiendo que Dios está hablando hoy por el Hijo, que atendamos las cosas que hemos oído. Que atendamos otra vez, que prestemos atención, que cuando usted está llegando a un semáforo, de pronto de mirar el verde ve que ya va a pasar y se prende el amarillo. Y pone usted atención, ya no está mirando los lados, sino está mirando, se va a poner el rojo, o paso o me quedo. Pero se despierta una alerta en nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere despertar hoy una alerta en nuestro corazón. Una alerta. ¿Cómo estamos caminando hoy, amados? ¿Cuál es nuestra prioridad el día de hoy? ¿Qué planes tenemos para mañana? Que de pronto dice, asisto al culto, de aquí voy allá, de aquí voy a este otro lado y de aquí hago estas cosas. Y Santiago dijo, si Dios quiere. Aleluya. Si Dios quiere. Nosotros venimos por la voluntad del Señor, hicimos planes y de pronto hay cosas que cambian los planes. Algunos ya tal vez lo supieron, ¿verdad? Un pequeño accidente. Y entonces eso inclina mi rostro y digo, Señor, si tú quieres. Pero todos mis planes ahí están. ¿Cuántos planes tenemos para este fin de mes? ¿Cuántos planes tenemos para el mes que viene? ¿Cuántos planes hay para fin de año? Pero el Hijo está hablando y sigue hablando. Y no sea que corramos un riesgo que el pueblo de Israel corrió. Por eso al final de este verso dice, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Y curiosamente no usa la palabra que tropecemos. ¿Ha mirado usted cuando está caminando y tropieza? De pronto pega en una piedra, en un escalón, no sube a la altura y empieza a lo que uno llama dar tumbos. O sea, está como cayéndose, metiendo las manos, menos la cabeza, ¿verdad? Pero estamos buscando la manera de agarrarnos de algo. Pero ¿ha notado la diferencia de lo que es deslizarse? Cuando uno se desliza sobre hielo o uno se desliza en una escalera, no hay manera de detenerse. Mire, el tropiezo muchas veces es así, pero pareciera como algo involuntario. Y a veces lo que más nos duele en la caída es que otros nos miren. ¿Y le pasó algo? No me pasó nada, aunque estemos con el hueso roto. Pero deslizarnos, el peso, la velocidad, la gravedad serán nuestros enemigos. Y mirando esta palabra, Dios hablando, pero hoy el Hijo hablando, pero no sea que nos deslicemos. Y uno se desliza y el golpe es bastante duro. Si no ponemos atención a aquello que el Hijo ha estado hablando. Aleluya. Necesario. En el capítulo 1 nos dice quién es Jesús, heredero. En el capítulo 2, su función sacerdotal. Y entonces esto ya debe de tener una importancia mayor en nuestra vida. ¿Por qué un sacerdote? ¿Para qué un sacerdocio? Escrito a los hebreos, sacerdotes que ministraban, débiles y que necesitaban ser ministrados también. Pero hoy el Señor mostrándonos un sacerdocio eterno, perfecto. Hoy cantábamos, alabábamos. Aún la Escritura dice que lo hagamos, cantad con inteligencia.
no solo siguiendo un patrón, no solo porque eso fue lo que hoy se cantó, sino con una percepción a quién le cantamos. ¿A quién le cantamos? No si lo hacemos bien o desentonados o desafinados, pero sí procurando hacerlo bien, sabiendo para quién lo hacemos. Aleluya. Ahora en el capítulo 3, después de esta palabra, de este sumo sacerdote, y por el tiempo, no lo voy a estar leyendo todo, pero creo que cada uno hemos leído Hebreos alguna vez. Pero en el capítulo 3, nuevamente vuelve a repetir otra vez, sabiendo de una salvación tan grande, de un autor de nuestra gran salvación, de alguien que puede socorrernos, de alguien que puede estar ahí, como dice Isaías 58, cuando clames, diréme aquí. Un accidente, una gran necesidad, y de pronto decir, Señor, porque siempre hay una necesidad y estamos buscando el prestamista, fulano, mi amigo, mi hermano, voy a ir al banco, y de pronto el Señor empieza a cerrar todas las puertas, hasta que volteamos hacia arriba, y allá está uno esperando, que ha estado hablando, pero no le hemos escuchado, porque tenemos otras prioridades. Pero en el capítulo 3, en el verso 1, dice, a sabiendas de esto, de nuestro gran intercesor y sumo sacerdote, por tanto, hermanos santos, a la iglesia, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y ahora sí dice, considerad. Vamos un poco más adentro, meditad, hablemos. Escuchemos, pero también consideremos, pongamos no solo en balanza, sino en prioridad sobre prioridades nuestras, humanas. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Ahora sí, en escuchar lo que habla el capítulo 1, el capítulo 2, entonces en el capítulo 3 nos está llevando este escritor, y que es el mismo Espíritu Santo, ya más no solo a mirar, sino a considerar. ¿Cuántas cosas miramos en la Escritura? Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿a quién debemos de considerar en la Escritura? ¿En quién debemos de meditar? Aleluya. ¿En quién debemos de meditar? No en qué, sino en quién. Cada vez que abrimos la Escritura, ¿qué queremos buscar? ¿Será algo así nuestra Escritura tal vez como un fetiche? ¿Será algo así que voy a abrir la Escritura a ver qué me dice el Señor? Porque tengo una necesidad. Y porque Dios me ha hablado, y yo sé que a veces Dios habla así, y uno puede meditar todo eso. Entonces, la varita mágica, ¿verdad? Y la abrimos, sí. Y de pronto el Señor dice, arrepiéntete. No, eso no me habló Dios. A ver, otra vez, voy a abrirla de otra manera. Y usted dice, pastor, pero en verdad, hermanos, muchas veces he escuchado eso en el pueblo de Dios. Tengo una necesidad, y no es aquello de estar leyendo la Escritura continuamente para considerar a aquel que un día nos puede socorrer. Así como sembrar, como tener barbecho para estar no solo administrando, sino guardando para lo futuro, para lo porvenir. Si no, tengo que leer la Biblia, pero hoy tengo más necesidad que otros días. Veamos qué dice el Señor. Muchas veces Dios hace misericordia, pero no siempre el Señor nos va a hablar de esa manera, con una actitud una motivación en cuanto a mi necesidad, porque no es la mayor necesidad, sino considerar al apóstol y sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Aleluya. Consideremos. Y este capítulo 3 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús, fiel, pero dice como también Moisés. Es que el escritor estaba hablando a los hebreos, y pareciera que ellos habían considerado algo. Aleluya.
Hablamos de temas, de tópicos que podríamos considerar. Lucas 10:38. Lucas 10:38, por favor. Aconteció que yendo camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, la cual no le será quitada. Fíjese, ¿cuántos podemos identificarnos con Marta? Afanados, turbados. Pastor, usted no sabe, pero yo tengo mucho trabajo, soy una persona muy importante. Dios lo sabe. Y usted no sabe, el domingo es el día del Señor, pero sabe que también tengo muchas otras cosas más que hacer. Dios lo sabe también. Y Dios le proveerá y le dará la bendición. Y la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece. No aquella que podríamos considerar en nuestra fuerza o sabiduría, sino la que viene del cielo. La que Dios ha dispuesto para cada uno en su día, en su tiempo. Sea el negocio, sea lo administrativo, cualquier área, pero en su día y en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Pero hay una consideración. Y aquí había una situación. El Señor entró a casa, dice, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y uno puede decir a casa de Marta. Y tenía una hermana llamada María, y en cuanto el Señor llegó, se sentó a sus pies, considerando que era prioridad en su casa. ¿Cuál es la prioridad en nuestra casa, amados? ¿Cuál es la prioridad en la visita del Señor a nuestra casa? El Señor visitaba una casa, y en esa casa estaba María y estaba Marta. Pero había dos consideraciones, ¿sí o no? Dos consideraciones, dos maneras de tener en la balanza a Jesús. Y una llegó, se sentó el Señor y se sentó a sus pies. Pero otra sabía que había necesidades y se puso a trabajar y estaba bien. Pero dijo Salomón: hay tiempo para todo. ¿Y será que muchas veces estando en la iglesia estamos considerando lo que ya tenemos que hacer allá afuera? Y que no estamos a los pies del Señor. O sea, hablando de humillarnos, de nuestra caminata, estar sometida al señorío de Cristo. Y de decir: Señor, desde que entro a esa puerta, Señor, toma mis cargas, porque quiero considerarte hoy. Quiero meditar hoy en ti. Y dejar de pensar: tengo cargas, tengo problemas, una enfermedad, tengo que ir al hospital. Todo eso está bien. Pero Marta estaba ocupada, mas María dice que se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Y Marta dice que se preocupaba con muchos quehaceres, pero se acercó al Señor y le dijo, y probablemente un poco molesta: Señor, ¿no te da cuidado? ¿Se acuerdan aquella ocasión donde el Señor estaba dormido en una barca? Señor, despierta, perecemos, despiértate, si te duermes morimos todos. Pero Marta tenía la misma posición de sus discípulos. Señor, ¿no te has dado cuenta? Estoy trabajando y mi hermana ahí de floja contigo. Y mi hermana ahí se sentó y no mira todo lo que hay que hacer. Hay que atenderte y darte de comer. Y el Señor dice: si yo tuviera hambre, te lo pediría a ti. Si necesitara un animal engordado, Señor, es que voy a trabajar para ofrendarte bien. Si tuviera hambre, te lo pediría. Y María sabía que había una parte que no le sería quitada. ¿Cuál parte queremos, amados?
¿Cuál parte consideramos en el corazón? Oía, el pastor decía, el Señor reinando, viene a reinar a México, a diferentes lugares, pero el corazón, la parte dura, la parte de piedra, con la cual el Señor tiene que estar tratando todos los días en nuestra consideración, en nuestras prioridades, en nuestra agenda en la mañana tengo que hacer esto de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. ¿Y dónde está la oración? ¿Y dónde está la consideración? En la palabra del Señor. Aleluya. Pero el Señor dijo, no solo le dijo a Marta, tienes un problema, Marta, afán. ¿Se acuerda? El sembrador salió a sembrar entre espinos. Y dice que una parte de la semilla cayó entre espinos. Y el Señor dijo, el afán. Y eso ahoga la palabra. Ahoga la palabra. Y estás turbada, Marta, con muchas cosas. Pero la parte más preciosa del Señor, una sola cosa. No dijo dos cosas. Por eso el primer mandamiento es... ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Deuteronomio 6. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien puede decirlo? Por favor, con todo respeto. Muchas voces, pero nadie se atreve. ¿Sí se puede, pastor? Sí. ¿Alguien puede decir el primer mandamiento? Así, lo que viene a su corazón. No lo lea. Lo que viene a su corazón. Sí, hermana. Amarás al Señor tu Dios. Amén. Y Deuteronomio dice, y lo puede leer en Lucas, parece que también en el capítulo 10. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y cuando ese escriba le hace la pregunta a Jesús y le hace a la vez, el Señor responde, ¿verdad? Y oye Israel, parece que el asunto más complejo en nuestro corazón es tener oídos para oír. El Señor nuestro Dios es uno. Y también tener un oído para poder recibir y poder compartir, como la hermana me compartía. Amén. Amar al Señor. Pero es como la va a entrar a la universidad, un examen, ¿no? Va a entrar a la prepa, un examen. Va a pasar de grado, un examen. Venía el Señor Jesús y un examen, Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. ¿Cómo iba a llegar nuestro gran Dios a la tierra? Encarnado. Y solo así, como si no pasara nada. No, el Señor preparó a Juan. Tal vez 30 años de vida o más. Estuvo 6 meses. Juan, es tiempo de que te vayas. El camino ha sido preparado. Y esa es la palabra. Oye, Israel. Oye, y usted medite esta palabra y se dará cuenta que continuamente en la Escritura va a encontrar esa palabra. Oye, Israel. Y el Señor daba una palabra y era una palabra profunda para el pueblo de Dios. Y después se levantaba y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero el pueblo, explícanos la palabra. No, el pueblo estaba esperando que el Señor les diera de comer. Y los discípulos peleándose porque no les iba a alcanzar el dinero para dar de comer a tanta gente. Y el Señor en su corazón, tierno y compasivo de buen pastor, ¿verdad? Señor, ¿qué significa esta palabra? ¿Aún estáis sin entendimiento? Y cada vez el Señor abría su entendimiento, abría su oído, pero no a todo el pueblo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Este pueblo habla de mí, con su boca me cantan, me alaban, pero su corazón está lejos. Bien lo dicho, ¿se acuerda? Estoy solo parafraseando por el profeta Isaías. Pero cuando Isaías recibió la palabra del Señor, le dijo, ve y di a este pueblo. De oídos oirán, pero no van a comprender. Y no van a ser sanados. El primer mandamiento, oye Israel, y es algo que tenemos que enseñar continuamente a nuestros hijos. Oye Israel.
Hermano, enseñar a mi hijo, oye Israel, amén. O sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos a oír a nuestro Dios. Porque ese es el asunto de Hebreos. Dios habiendo hablado, pero el pueblo no habiendo escuchado. Aleluya. Porque no hemos sido enseñados en oír la voz de Dios. Y queremos como el pueblo. Un hombre me dijo, ¿cree usted en los profetas? Y volteo yo y le digo, sí. Pero espiritualmente sabía que iba a haber un ataque en asuntos por todo lo que se ha dado. De los apóstoles, de los profetas, todo eso. Y cuando el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo, profeta te levantaré. Pero ¿sabe por qué el Señor le levantó profeta? Hablando de carne, de humano, hombres débiles. Usted dice, ¿cómo va a ser profeta con esa debilidad? Profeta te levantaré. Porque el pueblo le dijo al Señor, a Moisés, Moisés, tú oye de Dios. Y luego vienes y nos cuentas. ¿Se acuerdan? Luego vienes y nos enseñas. Después vienes y nos platicas. Pero nosotros no queremos oír porque morimos. Y es verdad. Cuando uno oye del Señor, uno empieza a morir. La carne muere. Y no le gusta y no le agrada. Y pasar tiempo de rodillas, pasar tiempo buscando al Señor y su presencia, eso es muerte. Eso es negación a sí mismo. Eso no nos gusta. Es un precio que pagar. Compra la verdad y no la vendas. Pero hay un precio que pagar. Oír que el Señor nuestro Dios es uno solo. Y que Él no cambia. Y que Él no quiere que nuestro corazón tenga al Dios de Israel y al Dios de Babilonia y al Dios del dinero y al Dios y al Dios y al Dios, y decir, bueno Dios, pero tú eres la catedral, tú eres el que está encima, y déjame estos diosesitos, aún todavía los necesito. Alguien decía, algo que nadie me va a quitar, mi orgullo, y ahí si no me dejo, y el que me la hace, me la paga. Cristianos. Y cuidado, no se metan conmigo, porque no saben quién soy, cuál es mi apellido, y quiénes eran mis padres. Y ahí están los dioses de Babilonia. Pero el Señor dice, oye, hay un solo Dios, y al Señor tu Dios amarás, y a Él solo servirás. Entonces, continuamente mi oración es, Señor, abre mi oído. Quiero oírte. Uno puede escuchar como Israel escuchó a los mezclados de Egipto que se fueron con ellos y decir, nos trajeron a morir, en Egipto comíamos de balde, en Egipto mentirosos porque eran esclavos, pero estaban escuchando, y escuchando todo esto parecía que era esa distracción que no les permitía oír que Dios estaba hablando. A través de Moisés, a través del ángel, a través de Cristo, el Señor estaba hablando a su pueblo. Pero el pueblo no tenía oídos para oír. Y el pueblo pereció. No sea lo mismo con mi propia vida. Que tengamos oídos para oír, hermanos. Y que no nos distraiga, ¿verdad? Aleluya. Considerad, hermanos. Porque solo una cosa es necesaria. Pongamos atención al apóstol y sumo sacerdote. Ahora miremos una palabra. Dice de nuestra profesión. Si yo quisiera abusar un poquito de mi confianza con ustedes y dijera, hermano que está de rojo, hermano que está, ¿cuál es su profesión? Hermano, yo soy abogado. Hermano, yo soy no sé, doctor, hermano, no, porque la Escritura está diciendo una consideración, apóstol y sumo sacerdote. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es su profesión en la iglesia? Hermano, yo soy el que predico, yo soy diácono, fíjense la palabra, yo soy, hay un solo gran yo soy.
nuestro Dios. Pero a Juan le preguntaron, ¿y tú quién eres? Porque necesitamos llevar una respuesta a los que nos enviaron. Una voz que clama en el desierto. Una voz. Porque hay muchas voces de las que usted y yo escucharemos hoy y mañana y en la tarde. Muchas voces podremos escuchar. Y Juan dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Prepara el camino para tu Dios. Prepara tu vida. Preparemos nuestro camino, hermanos. Preparemos nuestra vida. El Señor viene pronto. Aleluya. El Señor viene. Y hay voz, una voz, la voz del Hijo que se está preparando. Corazones preparándose. Al final de Apocalipsis, ¿se acuerda una de las últimas expresiones del Espíritu? Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Pero tal vez nuestro corazón dice, Señor, espérate. Y el joven dice, Señor, no me he casado. Espérate un momento, ya en un año me caso y después quiero tener unos hijos y después deja que entierre a mi padre, Señor. Y después te seguiré. Que el Espíritu hable a nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra prioridad en este día? ¿Cuál es nuestra disposición para amar al Señor con todo el corazón? O Señor, deja que entierre a mi padre. Nuestra profesión es nuestra fe. Por encima de todas las profesiones, nuestra fe. Aquella fe que nos ha sido dada por el oír. Fíjese, Romanos 10:17, ¿se acuerda? Por el oír la palabra de Dios. La palabra viva. Aquella que trajo una gran salvación a nuestro corazón. Esa es nuestra profesión. Esa es mi profesión. No ser pastor. Primero el Señor me llamó a ser su hijo. Y me dio la fe. Puso esa fe en mi corazón. Que quitó mi rebeldía. Que quitó muchas cosas de mi corazón. Y me sometió a los pies del Señor. No a ser pastor. Mi profesión es Cristo Jesús. No sé cuál es su profesión, amado. No sé cuál es su consideración. Aleluya. Aleluya. Capítulo 4. Ahora dice el Señor, temamos. Temamos pues, verso 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el verso 7 hasta el verso 19, el Espíritu Santo hablando al pueblo. Por lo cual, verso 7, regrese así bien pronto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire, no lo estaba diciendo el escritor de Hebreos, por si se piensa que es Pablo o no es Pablo, pero el Espíritu Santo mismo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Pero qué tremendo, amados hermanos, que la Biblia está diciendo, si oyeres hoy su voz. Aleluya. ¿Puedo tomar esta agua? Sí, gracias. La palabra del Señor nos está diciendo aquello que oíste ayer, aquello que escuchaste cuando te llamé, aquella promesa que te di o esta confirmación profética. No, el Espíritu Santo está diciendo hoy. Si oyeres hoy, si hemos hoy recibido una gracia para oír la voz del Señor, entonces recibámosla. No endurezcamos el corazón. No lo hagamos duro. Quiere decir que nosotros podemos hacer duro el corazón. Y a veces uno hasta en lo más simple dice, qué bueno que vino el hermanito ese que es medio especialito, ¿verdad? Y que de vez en cuando viene. Y qué bueno que está aquí mi esposa para que se dé cuenta que es dura de corazón. Qué bueno que mi esposo, mi hijo está ahí. Pero no, aleluya. Personalmente el Espíritu Santo está diciendo hoy, si oyeres, no si oyere tu esposa, no si oyere su hijo, no si oyere, no, hoy, personalmente. Nuestro Dios es personal y el Espíritu Santo está hablando a cada corazón. No deje que ese corazón se encallezca. Porque el Señor le dijo a Isaías, engruésales el corazón.
un corazón engrosado, o sea, encallecido, duro. Eso no es para mí. No endurezcas el corazón. Y en esa comparación, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, andan vagando siempre en su corazón. Por tanto, el Señor dijo, juré en mi ira, dice, no entrarán en mi Shabbat, en mi reposo, en mi presencia. No entrarán en mi presencia por un corazón endurecido, por un oído que no tiene oídos para oír, percepción espiritual. Porque habiendo de ser maestros después de tanto tiempo, y a veces me he podido acercar con hermanos que me dicen, hermano, ¿cuántos años tiene de cristiano? Y a veces me da pena decirlo. Y me dice, yo tengo 40 años, hermano. Y uno mira tanta religiosidad. Pero fulano, sutano, son estos, son lo otro, son aquello. Y si usted mirara al pastor, y si usted mirara a la pastora, y si usted mirara, hermano, y yo le digo, entonces usted debería de ser el pastor. No lo había pensado. Pobre iglesia. 40 años y no tiene oído para oír del Señor. ¿Qué va a ministrar la pura carne? Y va a hablar de las glorias pasadas, de las batallas de Alejandro. Pero el Señor está diciendo, no han conocido mis caminos. Y podemos conocer la Escritura como una letra muerta, porque la letra mata, más el Espíritu es el que da vida. Pero no conocer los caminos del Señor. A Hebreos. El pueblo conoció sus milagros, pero Moisés conoció sus caminos. Y la misma palabra de Hebreos que estaba haciendo tropiezo Moisés para que el pueblo escuchara aquel que era el cumplimiento de la ley de Moisés, les estaba haciendo tropiezo para conocer a Jesús. Y el Señor dijo, no han conocido mis caminos. Un pueblo sin carácter, un pueblo caprichoso, un pueblo parlachín, un pueblo que habían probado al Señor, pero que no le conocían. Mas sin embargo, Dios habiendo hablado, ¿excusa tenía el pueblo, hermanos? No, pero la tenían. Moisés, Abraham, somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme. Si uno fuera hijo de Abraham en la fe, no estaría continuamente juzgando a la autoridad, no estaría continuamente acusando al hermano, porque el único acusador que hay es Satanás. Pero Dios no nos dio un nombramiento de acusadores, pero sí una identidad con Cristo, con aquel que habla, una relación. Puedo mirar una relación de padre a hijo, personalmente, pero no de acusadores, no de señalar con el dedo. Isaías 58, ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Es tal el ayuno? Aleluya. Antes, exhortados los unos a los otros, verso 13 dice, entre tanto que se dice hoy otra vez, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. No participantes del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, sino participantes de Cristo, de su naturaleza, aleluya, de su carácter, aleluya. Participantes. Qué gloria, hermanos, que Dios nos ha participado en medio de esa encarnación, el carácter de su Hijo. Con tal, y parece que muchas veces miramos en la Biblia la palabra pero, y uno dice, yo soy hecho a la imagen de Cristo, pero dice, pero, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese primer amor.
Entre tanto se dice, si oyeres hoy otra vez su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y que dice también la Escritura que participaron de Pascua, nuevo nacimiento, de el agua del Mar Rojo, bautismo, participaron, lo que hemos participado nosotros. Pero dice, de los más no se agradó Dios. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? Incredulidad. Debilidades, todos tenemos. Pero hay un asunto que parece que molesta a nuestro Dios: incredulidad. Incredulidad. Señor, ¿será? ¿Será que podrás cambiarme? ¿Será que podrás cambiar a mi esposa? ¿Será que podrás hacer esto con mi hermano? Incredulidad. ¿Será que podrás llevarnos como iglesia al reposo, a la paz tuya? Incredulidad. Y entonces el capítulo 4 en el verso 1 nos da una palabra: temamos. Temamos. Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa, porque aún está la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque una cosa es solo escuchar, por no ir acompañada de nuestra profesión, la fe. Porque hemos considerado tal vez nuestra profesión de fe como en un segundo plano, y hemos tomado nuestra vida como una vida religiosa, pero no una vida en relación con aquel que nos dio la profesión de fe, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Aleluya. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Entonces la otra palabra también viene al corazón: temamos. Temamos pues. Que el temor de Dios esté en nuestros corazones, hermanos. Que el temor de Dios esté en nuestros corazones y podamos escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Una consideración. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 10. Primera de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, decía Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:10. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Meditemos esta palabra. Medite esta palabra. Ahí mismo, si usted ya tiene en su Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, dice en el verso 1, meditemos esta palabra. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, fíjese la consideración de Pablo, cuando fue a la iglesia de Corintio, y una iglesia conflictiva, ¿sí o no? Conflictiva. Había pleitos, celos, contiendas, había pecados fuertes. Una iglesia conflictiva. Y entonces, si a usted le dicen: hermano, le vamos a invitar a que vaya a una iglesia a que predique la palabra, pero es muy conflictiva. Hay 60 fariseos, 70 saduceos, y por ahí está un Herodes, y está y usted empieza a considerar eso, ¿verdad? Y está Poncio Pilato. Así que
está también quien decide si le cortan o no. Y Pablo, considerando, dijo, me propuse no saber sabiduría humana, no saber Saulo a los pies de Gamaliel, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Aleluya. No saber cosa alguna. Señor, ¿de qué les predicaré? ¿De las obras de la carne, Gálatas? ¿De qué les predicaré? ¿Del principio de la salvación, del arrepentimiento? Pero Pablo dijo, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo, el fundamento. Lo estábamos viendo, el fundamento. El fundamento. Y a este crucificado, el mensaje de la cruz. Aleluya. Pablo lo conocía. Eso tenía que predicar. Dijo Juan, lo que hemos visto, ¿se acuerda? Primera de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, eso predicamos. Hermano, vaya a predicar a tal iglesia. ¿Y de qué predico, pastor? Lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado, tocante a Jesucristo. Y yo les digo continuamente en la iglesia, cuando usted invite a un hermano a la iglesia, dígale, vamos a la iglesia del Señor. Y es casa de oración y alabanza. ¿Y eso qué importa? Vamos a la iglesia del Señor. Y cuando usted comparte una palabra, no diga, el pastor dijo, sino usted tiene que escudriñar si lo que se está diciendo es lo que está escrito. Y el sentir, estaba diciendo nuestro hermano cuando estaba hablando, ¿verdad? De Nehemías, el sentir de la palabra. Y usted tiene que aprender a comer y digerir. Y comer la comida y devolverla y volvérsela a comer y decir, ok, eso tiene que predicar a Jesucristo y la cruz del Señor. Y ese mensaje no cambia, hermanos. Aunque vengan nuevas estrategias, aunque vengan nuevos libros, aunque vengan nuevos autores, y cómo hacer la iglesia de esta y de esta y de esta manera, y esta estrategia. Y cuando usted predica a Jesucristo, las vidas cambian. Las vidas cambian. Los corazones son tocados y quebrantados. Pero ese era el mensaje de Pablo. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad. Oh, hermanos, qué precioso es saber eso. Qué precioso es saber. Decía mi esposa hace unos días, después del accidente que tuve en la mano, y me dijo, ¿y cómo le vas a hacer para escribir? Porque hay algo que el Señor continuamente pone en mi corazón muy cerca de la predicación, y ha sido como una relación con mi Señor. Y entonces decía el hermano, me había invitado hace meses, ¿verdad? Y el Señor no me había permitido venir hasta este tiempo, pero en su gracia. Pero yo no sabía esto que iba a pasar. Hubiera tenido temor y decía, yo no voy, Señor, pero considerando a lo que el Señor me había llamado. Y entonces en esa relación continuamente, aunque tenga la palabra, el tema, siempre como ministros queremos desarrollar algo y decir, es como de alguna manera homiléticamente o decir, trato de ayudar para que se comprenda mejor. Los levitas, ¿se acuerdan? Se leía que daban sentido a la palabra, y el Señor de pronto me quita la mano derecha, o sea, las fuerzas, y a veces hasta el ánimo, y ahí está el dolor y están muchas cosas. Y yo consideraba todo eso, que decía, ¿y cómo vas a escribir? ¿Y alguna anotación, algún apunte? Yo no sé usar mi izquierda. Pero el Señor estaba en mí oído y en mi corazón. Y considerando yo esto, dije, Señor, estoy en tus manos, porque voy a un pueblo que tú amas. Considerando, hermanos, en una ocasión, compartiendo la palabra del Señor en una penitenciaría en la ciudad de Apaxingán, Michoacán, recuerdo que el director dijo, no entra Biblia, no entra ningún documento y no se usan Biblias, así que quieres pasar, no te lo impido, pero
entra así. Y entonces de pronto me preocupé en mi corazón. Pero cuando entré y vi a los hermanos y el gozo del Señor en sus vidas, y hermano, qué bueno que vino. Yo, Señor, pero ya me quitaron mi Biblia y mi libreta y mis apuntes. Y hermanos, había como más de 50 personas presos y había algunos custodios que estaban mirando qué iba a suceder. Parecía que algo se había planeado, algo había pasado en las esferas espirituales, pero Dios había preparado mi corazón. Y yo no lo sabía, ni me había avisado el Señor tampoco, y no tenía por qué hacerlo. Pero cuando llegué, el Señor vino sobre mi vida, y el Espíritu vino sobre mi vida, y ahí estaba la palabra. No tenía Biblia, no tenía apuntes, pero ahí estaba el Señor, considerándolo. Y vino la palabra, y vino el Señor, y algunos se convirtieron al Señor. Pero una gloria solo para Él, hermano. O sea, el hermano y el siervo inútil, todo eso está bien, pero es el Señor, considerando al Señor. Qué gracia, qué gloria para mi Dios, hermano. Y cuando yo salí de ahí, tal vez quería salir diciendo, pues no vuelvo a traer Biblia, ¿verdad? Pero el Señor hablando otra vez a mi corazón, es que ni fue la Biblia, ni fuiste tú, sino fui yo, considerando al Señor, su palabra. Pero también el oír del Señor, el oír del Señor, el oír, el escuchar. Aleluya. Pablo no tenía otra consideración, ni se propuso. Yo todo lo que sé, todo lo que aprendí, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Aleluya, aleluya. Continuemos en Hebreos, hermano. Vaya ahí conmigo otra vez a Hebreos. Capítulo 5. Acerca de esto, verso 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras, de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. En el capítulo 3 podríamos considerar a un pueblo, en el capítulo 4 a un pueblo que no tiene un oído abierto, en el capítulo 5 a un pueblo que es aún más tardo para oír. Uno puede decir, hermanos, vamos a el libro de Hebreos capítulo 5 verso 11, y cuando estoy en la congregación a veces hay hermanos que me dicen, hermano, ¿qué dijo? Hermano, algunos serán, ¿qué capítulo? Hermano, ¿qué versículo? Y algo otro más distraído dirá, ¿qué libro? Estábamos en Hebreos, hermano. Perdón, pero... Y entonces a veces digo, hermanos, vamos al libro de Hebreos, o vamos al capítulo 6 del verso 1 del libro de Hebreos. Y parece que entonces, por lo menos es el libro de Hebreos. ¿Pero qué capítulo dijo? Y entonces la Escritura está diciendo, tardos para oír. Tardos. El pastor hoy me compartía en la mañana en el desayuno, ¿verdad? Cuando uno puede ser ministrándonos como vidas, en alguna manera tardo, o sea, tardarse. Llega el tiempo, el Señor llorando sobre Jerusalén, que apedreas a tus profetas y a los que te son enviados, y que cuántas veces, muchas, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, el gavilán, ¿verdad? Que no llegue debajo de sus alas, pero no quisiste. Y vuestra casa, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, os es dejada desierta. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor viene al corazón, cuando el Señor está tocando a la puerta del corazón del pueblo, no del inconverso, del pueblo, hablando al pueblo.
Y uno dice, Señor, espérate un momento, estoy ocupado, estoy peleando con mi mujer, no puedes entrar en este momento, al ratito te llamo cuando te necesite. Señor, este asunto yo lo arreglo. Y las rodillas paralizadas y las manos en pleito. Señor, espérate, es que tengo que hacer este negocio y me dejará buenos dividendos. Yo sé que no es tan correcto el negocio, yo sé que no es tan justo, pero todo lo hacen, Señor. Y además de ahí te voy a dar ofrenda. Y además, ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y el Señor llamando a la puerta. ¿Para qué me sirven? Le dijo a Isaías, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestras lunas nuevas, vuestros días de reposo. Cansado, dijo, no las puedo soportar. Cuando yo leo esa palabra, a veces mis lágrimas están derramándose, diciendo, Señor, perdóname. Sacrificio tras sacrificio, oración cada mañana. Y cuántas veces me he peleado y no he perdonado. Y ahí están mis sacrificios. Y uno piensa que el Señor está hablando solamente, aquellos sacerdotes malvados, impíos, se creían cristianos, pero eran unos malvados. Pero el Señor nos está hablando a la puerta del corazón, personalmente, individualmente. Quise juntarte con tu esposa, con tus hijos. Quise juntarte con tus hermanos. Hablando el Señor, que perdonaras ya. Que tu corazón estuviera dispuesto. Sí, Señor, lo voy a perdonar, pero hoy, Padre nuestro que estás en los cielos, y continuamente mi oración, o el pararme aquí, o el estar ministrando de una, de otra manera, pero el Señor llamando a la puerta del corazón, pero no consideramos al Señor, pero sí consideramos nuestros sacrificios como una prioridad. Y el Señor dice, sus lunas nuevas, cansado. El buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no me considera, no me conoce. Tremendo, hermanos. Isaías 1. Y entonces el Señor no dice, vengan a mí, porque yo solo los voy a hacer cansar. Eso lo dice. Pero cuando usted lee el contexto de Isaías, el Señor dice, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo, considerando al Señor. Pero también dice, aprende a hacer lo bueno. No solo hay que dejar lo malo, hay que aprender a hacer lo bueno. Y el pero, venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová. Al pueblo, no le está hablando al mundo, al que ignora la palabra de Dios, al que solo ofrece sacrificios cada domingo por ofrecer, sino le está llamando a un pueblo que no le considera. Pero le dice, venid luego, luego, no antes, luego. Deja tu ofrenda en el altar. Deja lo mejor que consideras. Ponte a cuentas con tu hermano. Y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Pero no antes, considerando al Señor. Porque pensamos, primero es el Señor, sí, amén. Pero el Señor dice, si no amas a tu hermano, que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Considerando al Señor, siendo nuestra prioridad. Pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y Hebreos está diciendo, hay un alimento sólido que Dios quiere dar a la iglesia, pero la iglesia necesita considerar al Señor para recibir el alimento sólido. La iglesia necesita considerar primero su vida. La iglesia necesita considerar su relación con su hermano. La iglesia necesita perdonarse con su hermano. Y entonces, solo entonces, Él dice, venid luego y estemos a cuentas. Porque ahí está la sangre, hermanos. Aleluya. Aleluya. Había dos vidas que el pueblo de Israel, estamos ya aterrizando, dos vidas que el pueblo de Israel consideraba cuando llegó Jesús a la tierra. A ver si alguien recuerda. Uno, Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el otro? ¿Quién era la otra vida que el pueblo consideraba de escuchar en la sinagoga? Moisés. Abraham
y Moisés. Y esas dos vidas, siendo vidas de ejemplo y considerados en Hebreos 11, entre los hombres y mujeres de fe, habían venido a ser un tropiezo para el pueblo de Israel para no considerar a Jesús. Qué increíble, hermanos, que la misma palabra, cuando no consideramos al Señor, pueda llegar a ser un tropiezo para conocer al Señor. Y dice, pastor, eso no puede ser posible. Lo es, y lo ha sido, y lo será. Y entonces en Juan, en el capítulo 8, cuando el Señor Jesús tiene una batalla con el pueblo judío, Él les da una palabra. Juan 8, Él les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 32. Y ellos le dijeron, linaje de Abraham somos, porque ellos consideraban a Abraham. Somos hijos de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, Él les está diciendo, ok, son hijos de Abraham, pero no me consideran. Pero si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. ¿Con cuántas áreas de nuestra vida estamos luchando, hermanos? ¿Habrá algún área en nuestra vida? ¿El celo? ¿El pleito? ¿La ira? ¿La contienda? ¿Habrá algún área en nuestra vida con la que estamos batallando, con la que estamos luchando? Y aún como cristianos, como que mantenemos eso guardado, y eso no lo puede saber el pastor. Si lo sabe me baja. Pero el Señor mirando. El Señor ahí. Sus ojos sobre los hijos de los hombres. Y entonces el pueblo responde. Verso 39. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, justificado por la fe, ¿se acuerda? Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Hermanos, era el tiempo de la confrontación de Jesús, como llegará el tiempo de nuestra confrontación, de cada uno personalmente. Y Jesús estaba confrontando y les decía, vuestro padre es el diablo. ¿Alguna vez nos ha pasado que hemos dicho alguna mentira? Y decimos, bueno, piadosa, bueno, pequeñita, bueno, era a mi hijo, él no sabe. Y el Señor guarda silencio. O en nuestro negocio no hemos hecho algo justo, y el Señor guardando silencio. Pero vendrá un día cuando el Señor nos confrontará personalmente o nos expondrá públicamente. Pero el Señor está hablando a nuestro corazón. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si escuchas la voz del Espíritu, no endurezcas. Juan dijo, prepara el camino del Señor. Pero el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque hacen los deseos de vuestro padre. Y él ha sido homicida desde el principio. Abraham. Hijos de Abraham. Yo soy cristiano, yo soy de la iglesia Maranata, yo soy de la iglesia Casa de Oración, yo soy de la iglesia, y usted es de la iglesia y yo soy de la iglesia. Pero ¿quién es de Cristo? ¿Quién considera al Señor? ¿Quién lo mira a Él? ¿Quién está con sus ojos, con su corazón? Terminando. Aún el Señor Jesús en el verso 56 les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Consideraban a Abraham? Él iba a ver mi día. ¿Consideran a Moisés? Lucas 24, por favor. En el camino a Emaús, después del camino a Emaús, el Señor hablando,
Verso 25, y él les dijo a los caminantes de Maús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 44, cuando él se aparece a todos los discípulos, aún hablaban de que Jesús tal vez se había aparecido. Y en el verso 43 dice: y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aún a sus discípulos el Señor tenía un litigar y una batalla continuamente con ellos. Aún como discípulos pareciera que el Señor está continuamente peleando con nosotros. Y no con nosotros, contra nosotros. Y el Señor continuamente discutiendo con nuestro corazón. Y el Señor dice: ve a este lugar, Señor, yo no voy. Que vaya mi hermano. Él es el encargado. Y el Señor dice: no, ve tú. No, yo no lo hago. Recoge esto. No, yo no lo recojo. Haz aquello. Yo no lo hago. Y el Señor contendiendo continuamente con nosotros. O nos habla de madrugada, ¿verdad? Señor, la cama está muy rica. Pero podemos cantar: Señor, temprano te voy a buscar, o yo te buscaré. Y sabe que, hermanos, si están cantando en la iglesia: temprano te buscaré, y esa semana no lo estoy buscando de madrugada, me remito a levantar mis manos y digo: Señor, no es cierto, yo no puedo cantar eso. No te busqué temprano y esta semana me aflojeré, perdóname. ¿Y sabe qué estoy haciendo en la alabanza? Estoy llorando. Y digo: ¿cómo? Mi hermano no lo sabe, pero tú lo sabes, Señor. ¿Podré engañarte a ti? ¿Podré seguir a mi hermano y decir: Señor, te busco temprano? Y si tengo una necesidad económica el día de hoy y el día de mañana voy a buscar al prestamista, o me voy al banco y en el banco me dicen: ocupas dinero, espérate ahí unas 2-3 horas. Y estoy sentado ahí, inclinado delante del gerente, ¿verdad? Para ver si me va a prestar, porque tengo mucha necesidad. Y ese domingo en el canto dice: mi socorro has sido tú. ¿Será el Señor nuestro socorro? ¿O será una segunda, una tercera, una cuarta opción? Señor, ya no me prestó el banco, ya no me prestó don Meche, ya no me prestó. ¿Podrá, Señor, prestarme? O más bien regalármelos, porque ¿cómo te pago, Señor? Como una opción. Pero no el socorro, pero no el único, pero no el Dios del cual oímos, el cual nos liberta de batallas, el que adiestra nuestras manos y nuestros dedos para la guerra. Y cuando hay crisis hay guerra, y necesitamos reconocer y considerar a nuestro apóstol, gran apóstol y sumo sacerdote, que dice la Escritura, hermanos, en el libro de Hebreos. Mire, precioso, cómo Él padeció todo y cómo Él puede socorrernos. Aleluya, aleluya. Por tanto, verso 14 del capítulo 4: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Diga conmigo, por favor, hermano: en todo. En todo. Aleluya. En todo. ¿En qué ha sido usted y yo tentado que nuestro Señor no fuera tentado? Él conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestra necesidad, Él sabe y se acuerda que somos polvo. Aleluya. Y vino y se encarnó, y Él sabe y sufrió dolores, experimentado en quebranto. Aleluya. Pero no le consideramos. Pero hoy el Señor nos ha llamado a considerarlo. Y con esta palabra dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente. Hay una palabra, pero también hay una puerta. Acerquémonos pues. Hay un camino, confiadamente. Aleluya. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Aleluya. Consideremos, teniendo un gran sumo sacerdote
¿Cuántos podemos decir amén a ese sumo sacerdote? ¿Cuántos consideramos que tenemos ese sumo sacerdote? A ese sumo sacerdote. Aleluya, aleluya. Entonces, si lo consideramos, dice la Escritura, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Bendito sea el Señor, aún en las pruebas, aún en la tribulación. Aleluya. Y después dice, y acerquémonos confiadamente. En el capítulo 10, en el verso 19, dice la Escritura, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, la palabra. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, no para criticarnos, para estimularnos, dice la Escritura, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y cuando usted lee el capítulo 11 de los hombres, o lo dicen los héroes de la fe, termina diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el verso 38 del 11, porque dice que es de esos hombres de fe, el mundo no era digno. Y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero en el capítulo 12, y con ello termino. Número 3. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la fe, hermanos. La carrera que tenemos por delante. Entonces este autor, el Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en Jesús. Y podríamos considerar tener en derredor una grande nube de testigos. Aún hermanos. Un hermano dijo, quiero presentar a mis hijos delante del Señor, pero no quiero padrinos, quiero a toda la iglesia de testigos. Y cuando alguno de ustedes, dijo él, vea que estoy guiando mal a mis hijos, amonéstenme. Amén, amén. Consideró, pero la consideración hoy del parte del Señor. Los testigos, despojarnos del pecado, correr con paciencia, todo eso. Pero de ninguna manera podremos correr la carrera. Podremos despojarnos del peso de pecado si no ponemos los ojos en Cristo. De ninguna manera. No hay trampolín. No hay camino para decir, por esta brecha llego más pronto. No hay atajo. La religión no es un atajo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerar nuestra fe, amén. Pero de ninguna manera sin poner los ojos en el autor de la fe, porque la fe se acabará. Un día veremos al Señor, pero considerándolo a Él, considerándolo a Él. Y por último, hermanos, algo que ha tocado mucho mi corazón. Cuando dice la Escritura, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo que fue puesto delante del Señor es el mismo gozo que el Espíritu Santo quiere poner en nuestros corazones. Pero eso no se encuentra sino mirándolo a Él, en la intimidad, escuchándolo a Él, escuchándolo hablar, escuchándolo fortalecernos, pero en la intimidad con Él, hermanos. Si usted corre una carrera de 100 metros y no mira la meta, seguro que
no llegará ni en primero ni en segundo lugar. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta, nuestra consideración. El sostén de Moisés. ¿Qué sostuvo a Moisés? Dice que mirando al invisible se sostuvo. Más de 600,000 almas y muchos rebeldes. ¿Sí o no estamos de acuerdo? Muchos rebeldes. El Señor los llamó rebeldes, pero Él consideraba al invisible. Prefirió el vituperio de Cristo, dice Hebreos 11, a los placeres de Egipto. Hermanos, el mundo nos desvía los ojos. Y uno puede estar caminando y decir, voy a la iglesia el domingo, no lo sé, entre semana, pero estar mirando el mundo, coqueteando al mundo y diciendo, oh, eso también es bonito. El artista que está ahí en la pantalla. Y a veces cuando uno escucha hablar un cristiano y que sabe y conoce todos los artistas y conoce todo esto, y uno puede mirar la consideración del corazón. Y uno dice, oye, ¿qué dice Hebreos 11? Tiene 11 capítulos Hebreos, así. Pero la consideración del Señor, hermanos, la consideración del Señor. Consideremos al autor y consumador de la fe, a Jesús. Consideremos. Y si hay algo o existe algo que fue puesto en Cristo, está dispuesto para nosotros el gozo del Señor, para no desviar nuestro corazón. Que el Señor los bendiga, hermanos.